Bienvenidos a Los y Pleno, ¿vale? Hoy tengo el placer de contar con el periodista de investigación y tribunales de Es Radio y Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Alberto. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, lo primero que encantado de tener a un profesional de tu categoría en el canal y que compartas tu tiempo conmigo. Muchas gracias, Alberto. Un placer. Bueno, vamos a hablar de la controvertida ley del sí es sí. Y la primera pregunta que te quiero hacer es un poco para poner en contexto a la gente que lo vea, pues, ¿qué se pretendía con esta ley y qué buscaba Irene Montero, que era un poco la promotora de ella? Bueno, la verdad es que qué pretendía el gobierno de Irene Montero con esta ley es una gran incógnita, porque lo cierto es que, bajo mi punto de vista, no hacía falta esta ley, porque desde el principio el gobierno lo que ha querido vender es como que el consentimiento con esta ley, pues que iba a estar, ¿no?, a la vanguardia de este tema, porque decían como que no estaba muy claro, ¿no? De hecho, de ahí sale el nombre famoso de la ley del solo sí es sí, porque según Irene Montero y Pedro Sánchez, y hay que dejarlo claro, esto no solamente es culpa de Podemos y de Irene Montero, sino del gobierno en general, del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Quisieron poner el acento en el tema del consentimiento, como si antes no estuviera ya recogido en el Código Penal, que obviamente para mantener relaciones sexuales será imprescindible el consentimiento. Esto es una ley ideológica, que ellas, como digo, intentaron vender el tema del consentimiento como una especie de novedad que se iba a blindar gracias a esta ley, y desde luego pues el resultado no ha podido ser más desastroso. Han intentado incluso pues disimularlo, ¿no? Y hablaban del anterior Código Penal como el Código Penal de la manada, ¿no? Una forma de intentar desprestigiar lo que había anteriormente, cuando se ha demostrado que lo que ellos han hecho ha sido una auténtica chapuza, un bodrio de ley, con unas consecuencias nefastas y catastróficas para mujeres y para niños. Y esto hay que destacarlo bien, Alberto, porque es que se habla mucho de las violaciones a las mujeres, por supuesto, pero es que la mayoría de los violadores son pederastas. Y esto gracias al gobierno, y vuelvo a subrayar, al gobierno de PSOE y Podemos, no solamente gracias a Irene Montero, pues ha salido esta nefasta ley. Desde luego es un hito histórico, como decía Pedro Sánchez, pero un hito histórico de una auténtica catástrofe de ley. Claro, muchos le dieron su opinión de que no, de que era mejor no dejar las cosas como estaban. Dices, bueno, ya de otros partidos, pues puedes creerlos o no puedes creerlos, pues ya sabemos todos la política un poco de llevar la contraria entre unos y otros. Pero es que profesionales de diferentes estamentos le han dicho que era mejor dejar las cosas como estaban. Así es, Alberto. Es que había informes del Consejo General del Poder Judicial, del CGPJ, que es uno de los órganos consultivos, ¿no?, a los cuales hay que preguntar cuando se está tramitando una ley para que haga el correspondiente informe. El CGPJ ya dejó clarísima, por activa y por pasiva, lo que iba a suceder con esta ley. Lo que iba a suceder es que al ampliar la horquilla de penas por abajo, lo que iba a conllevar esto era que iba a haber una reducción de condenas y obviamente pues esto iba a llevar también, iba a conllevar excarcelaciones. Es decir, si antes un delito se castigaba de 4 a 6 años, pues digamos que con esta ley pasa a ser de 2 a 6 años. Pues obviamente la pena mínima ha bajado y los condenados, que tienen derecho a hacerlo, aunque nos parezca pues tremendo y no nos guste, pero tienen su derecho de que se les aplique la ley más favorable para ellos. Con lo cual, si antes te castigaban con 4 años y ahora te castigan con 2, pues estás en tu pleno derecho de exigir esa reducción de condena. Esto es lo que ha sucedido, esto es lo que advirtieron los órganos consultivos, el CGPJ, y es que no hicieron caso, no escucharon, y la pregunta es si lo hicieron por incompetencia o bien porque realmente les interesaba bajar las penas, porque precisamente en Podemos hay una especie de corriente que considera pues que no hay que penar a los condenados con tantos años de cárcel, y eso lo han defendido ellos públicamente. Se han posicionado en contra de la prisión permanente revisable para asesinos como el de Diana Quer. Es decir, no es ninguna sorpresa
que realmente esta ley sabían lo que iba a suceder y a pesar de ello pues tiraron para adelante. Se pasaron por el arco del triunfo todas las advertencias de los órganos consultivos, de los jueces, que son realmente los que saben hacer leyes y no pues los ministerios de igualdad de Irene Montero, y al final pues las consecuencias se avisaron y se han materializado. Pero es que es una ley importantísima, no es una ley de moco y pavo por denominarlo de alguna forma, ¿no? Es que parece que había que haberse pensado muchísimo más las cosas porque es que tiene una vital importancia y una repercusión enorme, sobre todo por las personas que han sufrido a estos delincuentes, por no llamarlos de otra manera. Claro, porque es que luego escuchas a Alberto que dicen, no, pues tenemos que escuchar a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, tenemos que escuchar a Irene Montero, tenemos que escuchar a la Secretaria de Estado de Igualdad, a Ángela Rodríguez Pam, diciendo las barbaridades que están diciendo que esta ley es feminista, que protege a las mujeres, pero ¿cómo tienen la desvergüenza de decir que protege a las mujeres una ley que ha conseguido rebajar en unos meses más de 1000 condenas y que ha sacado a la calle a más de 100 violadores de mujeres y de niñas? ¿Cómo pueden llegar y seguir diciendo que esta ley protege a las mujeres? Es una auténtica barbaridad. Y por supuesto, pues otra cortina de humo ha sido echar la culpa a los jueces, ¿no? Oiga, Mm. los jueces aplican la ley y la ley, la jurisprudencia, lo que dice la doctrina es que hay que aplicar la ley que es más favorable para el reo. Ustedes hacen una ley chapucera que le advirtieron lo que iba a suceder, que se iban a provocar estas reducciones de condena y estas excarcelaciones, y ustedes tiraron para adelante. Y es que además tenemos todavía en la mente, Alberto, pues esas declaraciones de la propia Irene Montero en el Congreso de los Diputados diciendo que no iba a haber ninguna reducción de pena y que esto era propaganda machista. O sea, ¿cómo que propaganda machista? Es que son unas analfabetas funcionales que no saben de lo que hablan y encima es que se regodean en su ignorancia, ¿no? Y el problema es que al final lo pagan las víctimas y desde luego qué poca empatía están demostrando durante todos estos meses las que dicen ser defensoras de las mujeres con las mujeres que han sido víctimas de un delito tan atroz como son las violaciones, ¿no? Entre las violaciones yo he podido leer muchas de las sentencias que se han tenido que rebajar gracias a esta ley infame, y hay, Alberto, personas discapacitadas, hay menores, hay mujeres que han quedado completamente destrozadas después de un trauma tremendo y que gracias a Irene Montero, gracias a Pedro Sánchez, ahora mismo los violadores están por la calle y han visto, se han podido beneficiar de estas rebajas miserables, ¿no? Gracias a ellos. Sí, lo que está claro es que los datos están ahí, que ha habido escarcelaciones y que ha habido rebajas de condena. Eso creo que por mucho que quiera no se puede eludir porque es que es la realidad. Claro, luego posteriormente, después de estos meses de que se ha producido todo esto, han intentado cambiar, reformar la ley. ¿Qué opinas de esta reforma que han hecho? Mira, pues Alberto, desde que salió esta ley, se conoció pues el primer caso, ¿no?, de reducción de condena. Bueno, antes de que se me olvide, ha habido una campaña terrible, ¿no?, desde Podemos principalmente, acusando a periodistas de hacer terrorismo informativo y no sé qué más barbaridades dicen, simplemente por llevar el recuento oficial de las reducciones de condena y de las excarcelaciones. O sea, viven en Matrix, porque es que niegan la realidad, es que son sentencias, es que son datos oficiales. Entonces, no puedes negar lo que está sucediendo, porque es que la mujer que ha sido violada ve como de repente el violador vuelve a su barrio. Entonces, que vivan en Matrix y que nieguen la realidad de esta forma, me parece infame. Como te decía, desde que se conoció el primer caso en Libertad Digital, pues hablamos con juristas expertos y ya a mí me contaban, ¿no? Dice, el único remedio que hay para evitar esto a futuro, es decir, el daño ya está hecho, el daño ya es terrible y no se puede solucionar, pero para evitar que los delincuentes del futuro no se sigan beneficiando de esto, es hacer una reforma inmediata de la ley del solo sí es sí de Irene Montero y de Pedro Sánchez. A pesar de ello, Alberto ha tenido que seguir durante meses el goteo incesante de excarcelaciones y de reducciones de condena, más de 1 millar, y todavía las que quedan,
para que se pongan las pilas en el gobierno, y solamente cuando nos acercamos a mayo, cuando nos acercamos a las próximas elecciones autonómicas y locales, es cuando el Partido Socialista le ha entrado pues de repente un ataque de conciencia y ha decidido pues que había que hacer esa contrarreforma de la ley que Pedro Sánchez dijo que era un hito, porque es que aquí de repente ahora nos interesa decir que todo es culpa de Podemos y de Irene Montero. No, Pedro Sánchez al día siguiente de que se aprobara la ley salió en rueda de prensa vanagloriándose de que esto era un hito histórico. Pues como digo, solamente cuando se han acercado las elecciones es cuando al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, les ha entrado ese ataque de conciencia para hacer una reforma que se tendría que haber hecho al día siguiente, no, el mismo día que se conoció el primer caso de reducción de condena o de excarcelación de un violador. Obviamente esa reforma está bien hecha porque básicamente lo que ha hecho el Partido Socialista es copiar lo que dijo el Partido Popular que había que hacer, no porque el Partido Popular sean más listos, sino simplemente porque es casi volver a lo que había antes. O sea, es decir, no ha valido para nada esta ley, y aunque esta ley tuviera buenas intenciones de dar pues más ayudas psicológicas a las mujeres, etcétera, cuando esta ley al final lo que se ha convertido es una ley para excarcelar violadores, es un auténtico bodrio y una auténtica catástrofe, con lo cual eso es lo importante, y que dejen de desviar la atención, pues no, es que esta ley tenía muy buenas intenciones, iban a dar más ayudas a las mujeres, a las víctimas, etcétera. Pues eso tendría muy buenas intenciones, pero lo más importante era por lo menos que los condenados, los violadores, los delincuentes, cumplieran las condenas que les habían impuesto íntegramente y no encima que se beneficien de reducciones o directamente de excarcelación. Es que es un terrible error y a mí también lo que me llama la atención es, da igual, hubiera sido el partido que hubiera sido, lo hubiera hecho Exacto. igual, lo hubiera hecho igual. Pero me llama la atención que ya se quejaban también del PP porque iban a votar a favor de esa reforma. Yo creo que en esos momentos tienen que, el que esté ahí al mando, da igual quién lo hubiera hecho, que te apoya que sea, pero que se cambie la reforma, ¿no? A mí es lo que me llama la atención. O sea, no, se cambie, punto. Yo es lo que hubiera hecho. Eso es. Se Eso es. politiza todo, Alberto, Eso es. y hay que recordar que esta ley, que es una ley ideológica, una ley propagandística, el único objetivo que querían era decir que el abuso sexual y la agresión sexual era lo mismo. Es decir, tocar el culo a una persona es lo mismo que una penetración no consentida. Eso es lo único que querían. El titular en Podemos es una ley ideológica y propagandística que salió como fruto del tema de la manada, del escándalo de la manada, de la hermana Yo sí te creo, y el único objetivo era ese, propagandístico, y decir que un abuso sexual y una agresión sexual era una violación y que era lo mismo. Y como no han querido escuchar a los que saben, pues al final han hecho esta auténtica chapuza, este bodrio, y que, como tú bien dices, nos da igual que sea Podemos, que sea el PSOE, que sea el Partido Popular. Aquí había que ser práctico, no había que haber hecho esa chapuza, y una vez que se ha hecho y se está viendo las consecuencias que se habían advertido previamente, el mismo día iniciar la reforma para que ese daño que ya no se puede evitar en el presente, por lo menos en el futuro. Y como digo, han estado meses y meses y meses, y solamente cuando se han acercado las elecciones ha sido cuando el PSOE ha querido iniciar esa reforma que podía haber pues, iniciado mucho tiempo antes. Y claro, a mí también lo que tampoco me ha gustado es que tal ley de tal importancia que quieres llevar a cabo, escucha a profesionales también que te están dando informes, que te están ofreciendo por su ayuda, diciéndote que no es lo adecuado, ¿no? Yo creo que al menos si, no sé, haber escuchado y Eso es. haber, y por profesionales me da igual, ¿sabes? Pero por lo menos haber parado un momento a decir, oye, vamos a hacer algo que es muy importante, de vital importancia para las personas, que va a repercutir a muchas. Vamos a escuchar a más personas, sobre todo a profesionales que Bueno, están preparados. es que Alberto, es que aquí ha habido abogadas feministas que no solamente no es que no han sido escuchadas, es que han sido machacadas por avisar y por luego criticar lo que ha sucedido. Es decir, no se ha querido escuchar, se ha hecho una ley de prisa y corriendo, sin escuchar a los que saben, con completa precipitación. Y una cosa tan grave como es una ley que puede conllevar estas consecuencias catastróficas, porque estamos hablando de más de 1000 reducciones de condena, pero es que se dice que en España hay cerca de 4000 condenados por agresiones sexuales que se pueden beneficiar, porque esto va a seguir durante años.
todos los que han delinquido hasta el momento se pueden beneficiar. Y una vez ya entre en vigor la contrarreforma, digamos, pues los delincuentes que a partir de la contrarreforma cometan el delito son los que se les va a aplicar esa contrarreforma. Pero todos los que había antes ya se van a beneficiar por esto. Estamos hablando de 4.000 violadores de Sí, sí. mujeres, de niñas y de niños. Entonces, claro, hay que tener muy poca vergüenza y es un auténtico escándalo que la ministra de Igualdad no solamente no haya dimitido, es que encima se hacen las víctimas y siguen agarrados a la poltrona, porque obviamente si no viven del dinero público no podrían vivir de nada, y no se les caiga la cara de vergüenza, porque si hay un motivo para dimitir, es una ley como esta, la hiciera Irene Correcto. Montero o la hiciese quien fuera. Sí. Pues bueno, Miguel Ángel, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, yo creo que hemos hablado claramente de lo que ha supuesto la ley, lo que está suponiendo y a ver si con esta contrarreforma, por lo menos los que posteriori cometan estos terribles sucesos, que ojalá que no, no tengan estas rebajas ni excarcelaciones. Pues lo único que me gustaría añadir, Alberto, es que, como decimos, ahora mismo el contador ya supera las 1.000, pero es que luego va a haber otro contador, Alberto, y va a ser el de los reincidentes que han sido excarcelados y que se les ha rebajado la condena y que como consecuencia de esta ley vuelven a violar. Y ese será otro contador que, por desgracia, vamos a tener que poner otra vez encima de la palestra por culpa de este gobierno de Pedro Sánchez, de esta ley elaborada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Bueno, pues Miguel Ángel, encantado de tenerte, de la claridad con la que has puesto lo que está sucediendo y muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Un placer, Alberto, cuando quieras. Un abrazo. Un abrazo.